Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a revisar con un poquito más de detalle toda esta parte de los tipos de decaimiento. Recordarán ustedes que habíamos visto una forma muy sencilla de determinar los productos del decaimiento de los radionúclidos, simplemente por la posición en la tabla. Sin embargo, pues no siempre vamos a tener acceso a la tabla de núcleos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que utilizar las reacciones químicas, o en este caso reacciones nucleares, para que podamos determinar fácilmente quiénes serán los productos del decaimiento que nos están interesando del núcleo del que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, vamos a tener principalmente tres tipos de decaimiento. Recordarán que es alfa, beta y gamma. Y teníamos ahí una serie de particularidades que tomábamos en cuenta que a pesar de que se trata de diferentes, de procesos distintos, nos llevan al mismo producto del decaimiento, ¿sí? Como era el caso del beta positivo y captura electrónica, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí el decaimiento tipo alfa. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Yo voy a tener un núclido, que lo voy a llamar X. Y este núclido pues tiene su determinado número de masa y su determinado número atómico. Entonces, ¿qué va a pasar con este núclido X? Si es un emisor alfa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este va a decaer en otro núclido, lo voy a llamar Y, emitiendo la partícula alfa correspondiente. Pero, ¿cómo va a quedar aquí el núclido Y? Habíamos visto que una partícula alfa es una colección de dos protones y dos neutrones. Es decir, que la partícula alfa tiene una masa de 4. Entonces, el núcleo Y va a tener una masa de A menos 4. ¿Ok? Y como la partícula alfa tiene dos protones, habíamos quedado que era un núcleo de helio, pues el helio pues es el número atómico 2. Entonces, ¿cómo va a quedar el número atómico acá? Pues como Z menos 2. Es así como denotamos el decaimiento tipo alfa. Tenemos el núclido X, que es un emisor alfa. Después de decaer, emite la partícula alfa correspondiente y pues el número de masa del núcleo producto pues disminuye en 4 unidades y el número atómico disminuirá en 2 unidades. Un ejemplo pues, es digamos, el uranio 238. El uranio 238 es un emisor alfa que al decaer pues formaría un isótopo que tendrá 234 de masa, ¿no? Siguiendo esta reglita. El uranio es el número 92, entonces disminuimos 2 el número atómico, entonces estaríamos en el número 90, es decir, el torio. Y claro, emitiendo la partícula alfa correspondiente. Entonces, así como es como representamos el decaimiento tipo alfa. ¿Qué va a pasar con el decaimiento beta? Beta negativo, en este caso. Vamos a tener de igual manera el núcleo original con su masa Z y, su masa A y número atómico Z. ¿Qué era lo que ocurría aquí? Habíamos visto que uno de los neutrones que tiene este núcleo se va a transformar en un protón emitiendo una partícula beta negativa. Entonces el núcleo producto, ¿cómo va a quedar? Recordemos que la partícula beta negativa no interfiere en la masa, entonces esto no va a cambiar. Entonces se va a transformar en un núcleo Y, pero como un neutrón se está transformando en un protón, estamos aumentando en 1 su número atómico. Y pues se emite una partícula beta negativa. Vamos a ver más adelante que un decaimiento beta no solamente emite este tipo de partículas, emite otra partícula que se
conoce como el antineutrino. Ahorita no nos vamos a meter en eso, nada más vamos a decir que también se emite esta partícula. ¿Okay? Es un decaimiento beta negativo, me produce un núcleo con número atómico mayor y llevándonos a estas partículas emitidas, en donde la que nos interesa es la beta negativa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Neptunio 238, el cual es un emisor beta negativo, que el Neptunio es el número 93. Entonces, esto nos va a llevar a otro núcleo que de igual manera tendrá por masa 238. Pero bueno, si aumentamos en 1, pues estaremos pasando de Neptunio, que es el 93, al 94, que es plutonio. Estaremos pasando a plutonio 238, emitiendo la partícula beta negativa correspondiente y la otra partícula que se llama el antineutrino, que se denota con la letra nu griega con una raya encima, que es una antipartícula, un antineutrino. ¿Okay? Vemos el caso del beta positivo. Tenemos de igual manera un núcleo con masa A y número atómico Z, y que habíamos dicho que un protón ahora es el que se va a transformar en un neutrón. Y como la partícula beta no representa cambios en la masa, esta no va a sufrir cambios, entonces, y el número atómico sí va a cambiar, va a disminuir en 1, porque un neutrón se está transformando, digo más bien un protón se está transformando en un neutrón. Estamos disminuyendo la cantidad de protones, entonces vamos a disminuir el número atómico. Se emitirá la partícula beta positiva, y así como en el caso anterior, se estará emitiendo otra partícula, que en este caso ahora será el neutrino, no es el antineutrino que habíamos visto. Ejemplo de esto, un núcleo beta positivo es, por ejemplo, el carbono 11. Carbono 11 es un beta positivo, entonces al decaer, pues va a conservar la misma masa y el carbono tiene número atómico 6. Entonces va a pasar al número atómico 5, que es el boro, emitiendo la partícula beta positiva y el neutrino correspondiente. ¿Okay? Vamos a ver, habíamos visto que la captura electrónica lo denotamos aquí con la letra epsilon, o también lo pueden encontrar con las siglas CE, simplemente captura electrónica, que nos lleva a algo similar en cuanto a productos, pero el proceso es algo distinto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Un núcleo que experimenta este tipo de decaimiento, vamos igual a denotarlo con A y Z. Aquí lo que va a ocurrir es que uno de los neutrones del núcleo va a atraer hacia sí mismo uno de los electrones de las capas internas. De tal manera que un neutrón, y digo más bien un protón, perdón, un protón va a atraer hacia sí un electrón de las capas internas, y pues es una reacción en donde se neutralizan las cargas. Un protón se neutraliza con la carga negativa del electrón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a transformar en un neutrón. De ahí el nombre de neutralización de las cargas, ¿no? Y pues nos va a llevar exactamente a algo similar al beta positivo, en donde se va a disminuir en 1 el número atómico, estaremos cambiando de núcleo, y pues también este proceso me implica la emisión de un neutrino. Aquí no hay emisión de beta positiva, porque aquí lo que ocurrió es que un protón capturó uno de los electrones para transformarse en un neutrón. Entonces, un ejemplo de esto es el potasio 40. Es un núcleo que experimenta este tipo de fenómeno, captura electrónica.
Entonces, el potasio 40, al capturar un electrón de las capas internas, está formando, y bueno, el potasio es el número 19, entonces está formando un núcleo de argón 40, que es el número 18, con la emisión correspondiente del neutrino. Ahora, vamos a ver que hay ciertas particularidades con algunos tipos de decaimiento, porque este argón 40, cuando decae a partir del potasio, no lo hace, bueno, no decae a un estado basal, decae a un estado excitado. Lo voy a colocar aquí con un asterisquito. Entonces, para que pase al estado basal, ¿qué es lo que ocurre con el argón? Pues tiene que eliminar ese exceso de energía. De tal manera que esto nos va a llevar a argón 40 con la emisión de una radiación. En este caso es radiación X. Esto es una reacción que nosotros conocemos muy bien en el laboratorio y sabemos que se está formando radiación X del estado excitado del argón 40. Bueno, entonces este fue el ejemplo de captura electrónica. ¿Qué va a pasar con estos dos? Radiación gamma y transición isomérica. Es algo muy, muy similar lo que ocurre. Ustedes se habrán dado cuenta que en la mayor parte de los núcleos que son radiactivos hay emisión de radiación gamma. Es algo muy común que a pesar de que la predominancia sea alfa, beta negativo, beta positivo, aparte tendremos emisión de radiación gamma, porque siempre estaremos con estados excitados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues tendremos el núcleo con su masa A y número Z, un núcleo pero en estado excitado. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que va a emitir una radiación gamma, pero no va a cambiar ni la masa ni el número atómico. Lo único que va a cambiar es su estado de energía. Va a pasar a un estado basal con la emisión de la radiación gamma correspondiente. Y aquí no pongo ejemplo porque básicamente es cualquier núcleo que decae, lo hace en un estado excitado, entonces requiere emitir también radiación gamma para que llegue al estado basal. Y pues recuerden que habíamos visto que hay algunos casos en los que tenemos un estado metaestable, es decir, un estado intermedio de estabilidad entre el basal y un estado completamente excitado. Y eso como lo denotábamos, recuerden que colocábamos el número de masa, pero al lado colocamos una M para determinar un estado metaestable. Entonces tenemos igual un número Z para un núcleo, el núcleo X y pues esto va a decaer para llegar a un estado basal A, en este caso el mismo núcleo X con el mismo número Z, con la misma emisión de radiación gamma. Entonces no es lo mismo un estado excitado que un estado metaestable, que nos va a llevar a exactamente el mismo producto, pero un estado excitado tiene un muy corto tiempo de duración y un estado metaestable pues tiene cierta estabilidad. Y para esto sí podemos poner algún ejemplo. Un isótopo muy útil es el tecnecio 99 metaestable, que es el número 43, el tecnecio. Entonces, este estado metaestable del tecnecio tiene un tiempo de vida media de alrededor de 6 horas. Entonces, pues sí tiene un considerable tiempo, una considerable duración. Entonces, isótopo al decaer, pues no va a cambiar su número atómico, solo va a cambiar su energía y va a llegar a tecnecio 99, con la emisión correspondiente de radiación gamma. Entonces, esto es a grandes rasgos ya un poquito más a detalle lo que son los tipos de decaimiento. En caso de que no tengamos a la mano una tabla de núcleos, pues con esto podremos saber fácilmente quiénes son los productos del decaimiento radiactivo. Entonces, es suficiente con que nos quedemos hasta aquí. Entonces, estudien esto, repásenlo, pueden hacer ejercicios de repaso para que tengan sus dudas, las podamos revisar y quede más claro este tema.
acuerdo? Entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos.